Aquí hablamos de todo un poco. Porque la vida es una mezcla de situaciones, circunstancias e historias, no queda más que disfrutar, somos todo un mix. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de El Mix Podcast. El día de hoy tengo a mi segunda invitada para hablar de un tema muy interesante. Amiga Melanie. Hola, muy buenas tardes, estoy muy contenta de estar aquí. El día de hoy les vamos a estar hablando sobre la vida después de la universidad. Oye Melanie, fíjate que este tema me recuerda a una escena que he visto en documentales y en películas, creo que lo vi en Nemo también, de cuando las tortugas nacen, que tienen que caminar desde la playa hasta llegar al mar, ¿no? Y solas, sin el apoyo de sus papás. Siento que tiene mucha similitud con el camino que tiene que recorrer una persona una vez que termina la universidad para llegar a sus primeros trabajos. Sí, de hecho, creo que eso va muy enfocado aquí en México, ya que, por ejemplo, nos ha tocado ver, ¿verdad?, que personas llegan a puestos grandes porque tienen las dichosas palancas aquí en México, llegan a puestos de gerentes, o de encargados o directores por familiares, y cuando no es así, te pasa lo que es la tortuguita, ¿no?, que tienes que ir tú solito construyendo tu camino y es más difícil, hasta un cierto punto frustrante. Sí, buscándole el lado, ¿no? Pero cuéntame, Melanie, ¿qué estudiaste y hace cuánto te graduaste? Ok, yo estudié licenciatura en gestión de negocios y proyectos y me gradué oficialmente en el mes de agosto. En una universidad muy prestigiosa de la ciudad. Mejor conocido como la UTT. Y coméntame, según tus recuerdos, ¿qué cambios notaste desde tu primer día en la carrera, o sea, tu primer día de ingreso al día de hoy? O sea, ¿sí notaste como ese cambio a nivel personal y profesional? O sea, si tú pudieras verte en un espejo hace, no sé, ¿cuánto tiempo? 3 años, 4 años. 4 años, ¿sí ves una diferencia en tu persona? O sea, en cómo pensabas, incluso cómo te vestías a lo mejor, o cómo te sentías. Sí, de hecho, bastante. Cambió mucho y cambió para bien. Cuando yo al inicio ingresé a la universidad tenía la mentalidad de la prepa, donde todo era como que más relax. Cuando yo entré a la universidad, mi primer día nos empezaron a hablar acerca de las materias, el enfoque que iban a tener, sobre los proyectos, y algo muy interesante que recuerdo que desde el primer día nos mandaron a buscar empresas pequeñas, porque mi carrera se enfoca más a los emprendimientos y teníamos que darles como que estrategias de mercadeo, de contabilidad, etcétera. Y recuerdo que para mí fue como que algo difícil y pesado porque sentía que era mucho y en aquel entonces se me hacía muy difícil, y ahora que ya lo veo, que ya salí de la escuela, veo que solamente me estaban preparando para la realidad, porque en el campo laboral así es. Fíjate que en mi caso yo estudié en una escuela mucho más sencilla, en una universidad. No teníamos tantos proyectos así, o sea, era más material llevadera. Como me tocó estudiar en sábado, pues era un poquito más tranquilo, de algún modo. Haciendo honor al nombre del episodio, ¿cómo fue tu vida después de la universidad? ¿En dónde fue donde empezaste o en qué momento empezaste a poner en práctica tu carrera? Porque una cosa es la teoría, lo que ves, bueno, que creo que en tu caso la universidad llevaba de la mano el tema teórico y práctico, ¿no? Pero hay universidades como en mi caso era más teoría, o sea, y lo digo porque muchos de mis compañeros pues técnicamente, o sea, se quedaron con la teoría, pero nos faltó la práctica, ¿no? En tu caso, ¿en qué momento o dónde fue que tú sentiste que ya estabas poniendo en práctica lo que es el aprendizaje de tu carrera como tal? Mi vida, ahora sí que en el mundo laboral, inició en una organización de trabajadores. Estuve ahí poco menos de 4 meses. Que fue donde coincidimos. Donde nos conocimos. Dicho sea de paso, siempre se me hizo alguien muy trabajador. Ah, qué amable. Recuerdo que yo te miraba muy concentrado en tu escritorio y yo miraba que los demás estaban como que platicando y yo miraba súper concentrado. Súper estresado, será. No, pero me llevó una muy buena impresión, o sea, muy profesional Diego desde el primer momento que lo conocí. Y bien, de ahí yo estuve en una maquiladora que se dedica a fabricar cintos, me imagino que... Yo también trabajé ahí, pero yo trabajé como operador. Fue una larga historia, luego la contaré. De hecho fue de mis primeros trabajos. Fíjate que en esa maquiladora yo estuve en el departamento de recursos humanos. La verdad, yo me desesperé, digámoslo así, y entré ahí. De hecho me pagaban muy poquito, me pagaban 900 pesos del lunes. ¿Eras practicante o ya eras contratado? No, practicante, de lunes a domingo. Es que mi
mira, fíjate que no sé si sea algo positivo, digo, yo sé que a veces cuando uno anda buscando sus primeras oportunidades, te atoras donde sea, pero a veces siento que sí hay empresas que abusan de eso, ¿no? Por un lado está la parte en donde las empresas, pues sí, son muy, de algún modo, no llamarlo menos, pero sí son un poco explotadoras, ¿no? O sea, el hecho de decir, te estoy pagando con experiencia, a veces sí es un poco frustrante para los practicantes. Por otra parte, también hay personas, no digo que sea tu caso, que sí son de que no, yo no voy a hacer esto, o sea, por ejemplo, yo conozco gente que dice, no, yo cómo voy a trabajar el día sábado, o cómo esto, cómo aquello. Entonces, para suerte o fortuna sí nos toca muchas veces, o sea, digo, no es que esté bien, porque a veces sí, pues llega a ser hasta muy, o sea, llega a ser un abuso, pero por otra parte, pues cuando tienes como que esas ganas de aprender, pues no te queda otra, ¿no? Creo. Bueno, yo fui practicante poquito tiempo, no pasé por eso tanto así, pero sí sé que existen, o sea, esas situaciones. Esos maquiladores. Sí, y yo la verdad ahí inicié con una actividad que era muy básica, era nada más escanear gafetes en la hora de los lunch, pero fueron viendo lo que son mis aptitudes y me dejaron responsabilidades cada vez más grandes, hasta que llegó un punto en el que yo estaba sola en la oficina con mi sueldo de 900 pesos y yo recuerdo que tomé la decisión de salirme de ahí ya que me quedaba muy lejos y aparte de eso ya el ambiente laboral que había ahí era muy pesado, ya que pues la gente sabía que era practicante, entonces como que sí no te tomaban tan en serio porque te miraban muy joven y no te tomaban en serio. Más que nada estar en recursos humanos es una parte de autoridad en algunas ocasiones, sobre todo en las maquiladoras, y la gente adulta tiene mucho conflicto con eso. Y más si te ven joven, o sea, yo ahorita, gracias a Dios, dicen por ahí que se me nota la edad y en lugar de sentirme mal me siento bien porque siento que la gente actualmente me toma como más en serio de como cuando estaba más joven. Exacto. De ahí ya partí a otra maquiladora, que la verdad también fue una maquiladora que yo aprecio mucho, me encantó, estuve en el departamento de finanzas, es una maquiladora también muy famosa aquí en Reynosa. ¿Qué fabrican ahí? Fabrican tablillas para auto. Ah, ok. Sí, entonces ahí yo estuve en el departamento de finanzas en activo fijo y yo me acuerdo que antes de entrar a esa área yo tenía mucho conflicto porque sentía yo que era muy difícil o que no iba a poder, pero igual como yo estaba buscando la experiencia laboral, porque un paréntesis, cuando sales de la universidad te piden, aunque tengas 21 años, que tengas 4 años de experiencia en un puesto. Oye, entonces sí tuviste un choque de realidad en tus primeras oportunidades, o sea, sí fue como que esto no me lo enseñaron en la universidad, porque digo, sí nos pasa que cuando estamos estudiando todo es de algún modo, como dicen por ahí, color de rosa. Siempre te imaginas, ¿no? Que vas a llegar a un escritorio, que vas a llegar a mandar, que vas a cobrar mucho, pero no siempre es así, ¿no? No siempre es así. De hecho, creo que ahí en la escuela sí me enseñaron muchas cosas, pero creo yo que hubo una aptitud que yo nunca quise desarrollar, que era como que ser líder. Me han dicho que tengo aptitudes para ser líder, pero no me gusta ser líder. Y recuerdo que en esa maquiladora en específico desarrollé como que esa aptitud porque yo tenía que coordinar un grupo de 15 ingenieros a mi cargo para llevar a cabo una auditoría japonesa de activo fijo. Y recuerdo que fue todo un reto, pero siento que me ayudó mucho a desenvolverme. Oye, fíjate que uno de los enfoques de este podcast que yo lo he comentado con mis amigos es precisamente hablar de eso, ¿no? De lo que es una realidad en cuanto a hacer las cosas, porque muchas veces dicen, no, que si tienes miedo, hazlo con miedo y que no sé qué, pero cuando estás ahí, o sea, cuando estás ahí en el momento que te toca a ti tomar decisiones, sí hay momentos, y lo digo también como experiencia propia, hay momentos en los que o si te dan ganas de llorar, o sea, realmente porque sabes que lo tienes que hacer y no es que desde tu capacidad, sino que sabes que cierto régimen, más que régimen, o sea, estás bajo cierta observación, si lo haces bien, pues te va a ir bien, si lo haces mal, pues obviamente pues te dan salida, ¿no? Entonces, sí creo que son de esos momentos que te van de algún modo haciendo, ¿no? La persona profesional que deseas, es como parte del camino de la profesionalización. Y por ejemplo, mira, en mi caso yo me acuerdo que yo fui practicante como 15 días. A mí me gustaba mucho ser practicante porque, como dice ahí una frase de película, era como ser famoso. Me acuerdo que era practicante de finanzas, curiosamente también. Yo iba buscando recursos humanos, pero al final pues mi primera oportunidad se hizo en finanzas. Y es que el tema es que la universidad donde yo estaba no te daba seguro facultativo, entonces sí tenías que buscar empresas
que no te lo pidieran y que te dieran seguro, ¿no? Entonces, haz de cuenta que entro como practicante de finanzas y una jefa muy buena onda, la contadora Lulu, y me acuerdo que antes, previo, había hecho una entrevista también para practicante en una empresa que se dedica a hacer aspiradoras, y pues ahí sí me pedían seguro facultativo. Entonces me voy a la otra empresa donde hacen lanchas, que ahí sí me agarran de practicante de finanzas. Trabajé mi primera semana y en la segunda semana me hablaron a capacitación para firmar mi tarjeta de nómina, y estaba firmando mi tarjeta de nómina y me hablaron de la empresa anterior para ofrecerme ya no como practicante, sino como un puesto en el área de capacitación. Entonces son de esos momentos surreales, porque sí, digo, yo creo que toda la vida esperamos que nos pasen cosas emocionantes, sí, pero lo que te digo, cuando te pasan, realmente no sabes cómo reaccionar. O sea, yo me acuerdo que yo me tuve que salir de la sala de capacitación y no sabía, o sea, porque me preguntaron, ¿acepta la oferta? Y yo en el teléfono y acá con mi tarjeta firmando, entonces sí era como que, ¿y ahora qué hago, no? Y me acuerdo que le dije a mi jefa, o sea, a mi jefa de departamento, le dije, oiga, contadora, fíjese que pasó esto y esto. Pues le pedí un consejo porque realmente sí tenía que dar la respuesta en ese momento, y me dijo, pues aquí solamente eres practicante, o sea, no hay una certeza de que te vayan a contratar, y allá pues te están dando la oportunidad, ¿no? Entonces sí fue una experiencia muy bonita ser practicante. Duró 15 días para mí. Sí era un sueño, yo desde que estaba más joven, siendo preparatoria, sí me imaginaba siendo practicante ya como recién egresado, ¿no? Oye, y también, bueno, la parte que mencionas de ser practicante, también el que te seleccionen como practicante tiene su chiste, porque pasas por un filtro de entrevistas. Yo recuerdo que cuando a mí me hablaron de la empresa que mencioné, cuando me hablaron me puse muy feliz porque pasé el filtro de la entrevista, y en algunas empresas tienen como que tienen muy presente la parte, ¿cómo lo puedo decir? Tienen muy presente la parte física, o sea, cómo es la presencia de la persona, por no decirlo de algún modo, la discriminación hacia la persona. Fíjate que a mí me pasó, disculpa que te interrumpa, a mí me pasó en una maquiladora donde hacen playeras, muy conocida aquí en la ciudad, que pasé, eran 3 entrevistas, pasé mis primeras 2 entrevistas, y cuando iba a la última entrevista con la gerente de recursos humanos, estaba, de cuenta que había una puerta y estaba al otro lado, y me volteó a ver, me barrió así de arriba abajo, y obviamente pues yo me di cuenta por el reflejo de la ventana, ¿no? Y luego ya me dijeron, no, que está muy ocupada, y no me contrataron. Entonces sí está muy presente, obviamente uno también tiene que ir presentable a las entrevistas, ¿no? Pero fíjate que a mí también me pasó en una, ese fue en un colegio. Me acuerdo que yo estaba desesperada por buscar la experiencia laboral, y fue a un colegio, de hecho, cerca de aquí de la Juárez, y yo me acuerdo que esa vez yo llegué, saludé, yo iba presentable y tomé asiento. Había otras chicas frente de mí, muy guapas, y cuando la persona que me iba a entrevistar, que creo que era el dueño, solamente me preguntó, ¿tú eres la del currículum? Y le dije, sí, soy yo. Me dijo, es que no te pareces en nada. No te parecen los filtros. Sí. Amigos, tengan cuidado con los filtros. Y yo digo, no te pareces. Y yo, pues, o sea, en ese rato... con eso sí, con todo. Sí, o sea, yo en ese rato como que me quedé en el limbo, y yo le dije, ok, pues, perdón por... No puedo creer que haya dicho eso. Bueno, sí, mira, procedamos. Entonces yo dije, no. Bueno, yo le dije amablemente que si podíamos continuar con la entrevista, y me dijo muy de mala gana, como que no había seguro, que no se pagaban las vacaciones, o sea, como que todo muy de mala gana para que ya me fuera. Entonces yo capié el mensaje y inmediatamente pues le di las gracias y me salí. Pero recuerdo que ese día sí me sentí muy triste porque... No, sí, yo también me sentí triste cuando me lo... Sí, o sea, nada más porque yo me di cuenta que las chicas que estaban delante de mí, todas eran de tez blanca, y yo pues era tono humilde. Tez humilde. Tez humilde, entonces dijeron, no, pues para afuera. Y fíjate que es algo malamente común en México. Digo, aquí la mayoría de gente, pues, son rasgos del mestizaje, ¿no? Pero sí es bien importante también
la autoconfianza, digo, sí nos afecta, obviamente a mí también me afectó cuando me barrieron de arriba abajo, sobre todo porque yo terminé la universidad desfasado, o sea, a los 25 y la mayoría de mis contemporáneos a los 21, entonces yo tenía ese miedo cuando iba a mis primeras entrevistas de que, oye, es que yo sé que hay gente más joven, o sea, sé que hay gente más guapa, más alta. Digo, esa es una realidad que existe, pero sin embargo también la autoconfianza en mí dice, no, o sea, yo sé que puedo. Vengo de una universidad de las más nuevas. Y me acuerdo que pues llegaba gente de universidades públicas, de universidades de paga, pero de super prestigio, y pues tenías que estar ahí, ¿no? Y competías con ellos. Y es una realidad. Yo siempre digo a la gente, cuando tú vas a buscar trabajo, nada más vas tú, va infinidad de gente. Y al final del día, no solo dónde estudiaste, sino cómo proyectas lo que sabes. La seguridad. Y la seguridad. Sí, fíjate que hablando de eso, de la seguridad, después de esa entrevista, yo hablé conmigo misma, me terapié y dije, no, ya para la siguiente entrevista voy a cambiar la foto. Y voy a ser más segura de mí misma, porque de hecho yo iba segura en ese rato, pero pues como que con ese comentario sí como que me hizo sentir insegura. Pero ya en las siguientes entrevistas a las que me hablaron, donde quedé, fui muy segura de mí misma y proyecté, ¿verdad?, lo que es ahora sí que mis conocimientos y lo que estaba dispuesta a hacer con tal de aprender, y me fue muy bien, gracias a Dios, y me contrataron y estuve ahí 10 meses. Un tren que se llama Rosa Pastel, yo lo estuve compartiendo, voy a decir, en mis redes sociales, en mi Facebook. Habla precisamente de esta parte de cuando uno viene egresado y de pronto no es como te lo esperabas, ¿no? Algunos terminan haciendo otros trabajos, algunos pues se van a otros países a trabajar, algunos terminan trabajando en establecimientos pues donde les den trabajo, ¿no? A veces por diferentes situaciones. Bueno, no sé si lo alcanzaste a ver en alguno de los videos, fue muy viral en TikTok. Sí, de hecho sí lo alcancé a ver. Bueno, precisamente cuando se estaba haciendo viral, cuando yo lo vi, yo estaba pasando por esta parte de la depresión, de que ya sales de la universidad y no sabes qué sigue, porque bueno, también es otro tema. Estuve después en otra empresa donde igual estuve como practicante, que me prometían contratarme y pues yo me la creí, ¿verdad? Y me quedé ahí. Y resulta que no, después ya cuando yo me salgo, cuando me utilizan, me salgo yo a la realidad y me doy cuenta de que no encuentro trabajo. Y me acuerdo que en ese momento se empezó a hacer ese TikTok y yo fui a caer a una maquiladora, pero ya no como practicante, era como capturista. Era en un almacén y recuerdo que allí el trabajo era muy muy pesado y empecé como que a sentir esa depresión de que fui a caer en un lugar que nada que ver a lo que yo estudié, con un ambiente muy muy pesado y muy tóxico, porque eran personas ya mayores de 40 y más. Y no tengo nada en contra de ellos, pero son muy tercos y piensan que lo que ellos dicen está bien solamente old school. Ajá, pues solamente por llevar más tiempo, y ese tren a mí me pegó. ¿Tú le tienes miedo a hacer algo diferente a lo que estudiaste? No le tengo miedo. Me imagino que no. A ver, cuéntame sobre tu emprendimiento, en qué momento, bueno, porque para los que no saben, mi invitada de hoy es una persona que también tiene un emprendimiento. Precisamente, si no me equivoco, sale de esta parte, ¿no? De cuando tienes que hacer algo, pues ahora sí que al final para producir. Sí, bueno, yo inicié mi emprendimiento desde que estaba en la universidad en los últimos cuatrimestres. Recuerdo que yo aún trabajaba en el departamento de finanzas como practicante, pero igual también ahí tenía la incertidumbre de si me iban a contratar o no, y yo tomé la decisión de empezar a vender chicharrones con salsa en la escuela, hot dogs, hamburguesas y tortas. Le variaba todos los días. Me acuerdo que en mis recesos yo no comía, yo me iba a ofrecer la comida y la vendía, gracias a Dios. Después de eso... ¿Y cómo la vendías? O sea, ¿te daban permiso? ¿Pedías permiso? ¿Era de contrabando? Era de contrabando, o sea, me tenía que Interesante, digo, al final del día, interesante. Yo he escuchado una frase que dice que en los momentos difíciles es cuando uno saca como cierta valentía, ¿no? Y es precisamente eso, ese tipo de acciones que reflejan esa valentía, que tienes que perder el miedo a hacer cosas diferentes. Sí, y de hecho en la escuela donde yo estaba, por el tema de la pandemia, cerraron la cafetería, entonces había esa área de oportunidad y pues los compañeros necesitaban comida y yo miré esa oportunidad, esa problemática y llevé verdad así que la solución. Y me acuerdo que al principio me escondía en los salones y ya después bien descaradamente en adelante de los maestros y hasta ellos nos compraban. Pero sí, era mucho también la parte de lo que digo yo, la seguridad y la proyección, cómo te proyectes. Yo me acuerdo que tenía un eslogan que les decía, si no les gusta, no lo paga. Y pues sí les gustaba porque se quedaban y me compraban uno, dos o hasta más. ¿Y cómo evolucionó al final? Evolucionó porque después tomé la decisión de abrir como un carrito. Ese carrito era de mis papás, un carrito hot doguero.
y mis papás lo tenían, se lo habían prestado a otra persona que no hizo buen uso de él, y les dije a mis papás, ¿saben qué? Yo tengo ganas de hacer un emprendimiento y me gustaría iniciar con las hamburguesas y hot dogs, algo común aquí en la colonia. Y mis papás me dijeron que sí, que estaba bien. De hecho, el carrito pues estaba como que en malas condiciones, yo tuve que mandarlo a reparar, colocarle vidrios nuevos, estructuras, etcétera. Sí, toda una inversión, ¿no? Sí, y ya después lo puse cerca de la colonia. De hecho, el primer día que yo abrí, fue como que fue bien random, porque ese día, en el día estaba haciendo bastante calor y por la noche sí se vino el frío y la lluvia, y aún así vendí, gracias a Dios. Qué interesante y qué valor, la verdad sí se requiere bastante valor pues para emprender, ¿no? Porque yo siempre he dicho, todo el mundo quiere cosas, o sea, yo voy a terminar bien quemado con mi familia, pero o sea, tengo familiares que siempre hablan de emprendimientos, de que oye, que quiero poner esto, pero la realidad es que no es tan fácil, o sea, sí tienes que luchar contra tus propios pensamientos y contra la frustración que a lo mejor te puede generar el no vender, que a lo mejor los primeros días no sea como uno esperaba, porque pues a veces vemos grandes negocios y pensamos que toda la vida han vendido millonadas, ¿no? Pero el hecho de que sea una realidad que te puede ir bien, como te puede ir mal, pues va a haber días buenos, días malos, sobre todo el que también tú no te hayas quedado en que, oye, pues ya tengo mi negocio, ya con esto me acomodo. Creo que es súper importante y sobre todo es algo de admirarse, porque precisamente de eso se trata, ¿no? De ir buscando las oportunidades y seguirse metiendo. Yo siempre, a veces tienes que abrir una rendija y por ahí ir buscando. ¿Cómo se llama tu negocio? ¿Cómo lo encontramos? ¿O dónde los ubicamos? Sí, bueno, mi negocio se llama Burgers, Cochos y más, así lo encuentran en Facebook. De hecho, si le dan like a la página, me mandan una captura, un mensajito de que miraron el episodio aquí en Spotify y les vamos a hacer un descuento especial. Sí, de hecho, yo ya tuve la oportunidad de disfrutar de productos del negocio en un evento familiar que tuvimos y la verdad son muy recomendables. Muchísimas gracias. A muy buen precio. Sí, así es, estamos disponibles para cualquier evento social, acudimos a bautizos, bodas, despedidas de soltera, divorcios, pero estamos ahí presentes, contratos, no se van a arrepentir. Igual por ahí les dejaré el enlace cuando se publique. Entonces, después de todo este proceso y camino de aprendizaje, ¿qué enseñanzas te ha dejado? Al final, ¿todo esto te sirvió para lo que haces actualmente? Así es, de hecho mi trabajo en finanzas me abrió las puertas de mi trabajo actual, en el cual estoy muy contenta. Es un corporativo, estoy de analista financiero en el área de cuentas por pagar. La verdad es una área que me encanta, la meta de trabajo es muy bueno, me tocó una jefa extraordinaria, muy empática, y miro hacia atrás y veo que realmente ha valido la pena, y a su vez también soy emprendedora. Entonces estoy muy feliz en este punto de mi vida y pues estoy con el plan de seguir creciendo, seguir aprendiendo, y estoy muy contenta. Que así sea. Y algo, fíjate, que te puedo reconocer, y pues obviamente también a tu familia, es el apoyo que te brindan, ¿no? Tanto a nivel, familiar, como también en el tema del emprendimiento. Porque sí, a veces la familia, muchas veces, pues si no te apoya, como que te falta ese empujón. Tampoco creo que el apoyar, no que se entienda como que te están ahí apapachando, que no, pues no vayas a trabajar, sino que te motive, ¿no? Sí, de hecho, fíjate que precisamente mis papás, los dos son emprendedores, son comerciantes, igual tienen 2 negocios, una taquería y una de mudanzas. Y la verdad, desde que yo estoy chiquita, yo recuerdo que mis papás siempre andaban vendiendo que hamburguesas, tacos, o mi papá se iba a vender dulces inclusive, y mis papás, los dos siempre han sabido sacarle provecho a lo que tienen. Si tienen una camioneta, esa camioneta le sacan provecho, y mi papá hasta un tiempo se aventó como que siendo Didi, por así decirlo de alguna manera. Pues mira, creo que eso también es súper importante, saber qué es lo que uno sabe hacer, qué conocimientos tiene, y eso también venderlo como parte de tu trabajo, y a nivel más profesional en las entrevistas, ¿no? Porque a veces es lo que yo le decía a una amiga, ¿qué sabes hacer tú que a lo mejor alguien no sabe hacer? ¿Qué conocimientos tienes? Y a veces no los identificamos y no los sabemos usar a favor, ¿no? Así es, eso es muy cierto, porque a veces como que te limitas tus capacidades, pero ya una vez de que estás ahora sí que en el campo de batalla, por así decirlo, ya te salen hasta superpoderes en ese rato.
Sí. Es parte del aprendizaje. De acuerdo a lo que hemos platicado desde tu experiencia, ¿qué es lo que tú crees que debería saber un recién egresado? O sea, ¿qué le dirías tú a un recién egresado? Yo le diría, bueno, creo que primero iniciaría desde que eres estudiante. A ustedes les toque hacer prácticas, siempre estudien bien la empresa a la que ustedes van a entrar. Yo la verdad les recomiendo que se busquen una empresa que sea de un giro pequeño o mediano, no busquen como tal una empresa muy grande porque a veces entre más grandes son menos las oportunidades, según en base a mi experiencia. Y la otra parte, concéntrense en adquirir experiencia, conocimiento. Cuando ustedes salgan de la universidad va a haber rachas buenas y malas, va a haber altas y bajas, pero ustedes tienen que ahora sí que aprender a vivir con ello, que va a ser algo con lo que ustedes van a acordarse después de 5 o 10 años y lo van a ver como algo en forma de risa, porque a mí me da risa todo lo que tuve que hacer para llegar hasta donde estoy y pensamos de que es un camino muy largo o que nunca van a pasar cosas buenas, pero la verdad es de que sí, yo creo mucho en Dios y yo creo que Dios te mira cuando te esfuerzas y si mira que te estás esforzando mucho te va a dar la oportunidad, te va a abrir puertas. Concuerdo con eso. En este caso lo que yo creo que un recién egresado debería saber es el hecho de que vivir cada día es un reto, pero también es importante saber tomar las decisiones, ¿no? O sea, escuchar qué es lo que te ofrece la empresa y sobre todo tener proyección hacia dónde queremos ir. También es importante, obviamente, como tú dices, confiar en nosotros, confiar en Dios. Y pues que si a lo mejor estas situaciones de buscar nuestro primer empleo nos agarran en curva, porque me acordé que, por ejemplo, yo cuando andaba buscando mis primeras oportunidades laborales teníamos un tema familiar con mi mamá, que en paz descanse. Entonces realmente sí son cosas que nos afectan en el momento y pues sí siente uno que le llueve sobre mojado, pero al final del día va saliendo, ¿no? Yo también de repente me pongo a recordar el camino que he seguido para llegar al momento actual y pues te va dejando muchas enseñanzas, ¿no? De repente nos toca lidiar con emociones, con situaciones que de algún modo nos van formando como personas y como profesionistas. Sí, claro, de hecho es muy importante la parte de lo emocional. Muchas de las personas, ¿verdad? No, bueno, la mayoría lo hacemos de que no separamos nuestros problemas, por ejemplo, de casa, puede ser un ejemplo, a los problemas del trabajo y queremos como que englobarlo en uno solo, pero no, la verdad es mi recomendación. En su trabajo den lo mejor de ustedes, siempre muestren una actitud de que lo van a hacer, que aunque no sepan, van a investigar cómo se hace y lo van a hacer. O sea, una actitud positiva, pero no positivismo tóxico, sino positivismo de que los vean ahora sí que interesados en aprender, porque la verdad es muy grato ver un practicante que es movido, que es muy proactivo. Entonces sí hay que aprender como que a separar las emociones, porque pues al final del día todos tenemos cargas, problemas que no decimos, porque tal vez nos cuesta, pero es importante aprender a vivir con ello y sobrellevarlo. Y también es importante obviamente desarrollar diferentes habilidades. O sea, yo por ejemplo lo platicaba hace poco con mi jefa y yo noto una deficiencia en mis habilidades tecnológicas. Vaya, sí sé usar el correo, sé usar Sistema 3, pero todos tenemos diferentes formas de aprendizaje y también es importante mencionar que no todas las empresas tienen un sistema de capacitación como tal. En mi caso actualmente en mi empresa pues es súper bueno el sistema de capacitación y de integración, pero no todas las empresas te capacitan, ¿no? O sea, en algunas esperan que ya llegues sabiendo, aunque seas practicante, que ya llegues sabiendo hasta todo, ¿no? Y tener conciencia de eso, pues no tengan miedo a los retos, digo, es normal, si tienen miedo es parte de, pero sobre todo no perder la fe en Dios o en lo que crean y sobre todo en ustedes mismos. Y si no se da la oportunidad, igual hay otras formas, ¿no? Como en este caso también emprender o seguir tocando puertas. Yo me acuerdo que cuando recién egresé, yo decía, pues voy a tocar 1000 puertas y de esas 1000 puertas se me tiene que abrir una puerta, ¿no? Y fue tal cual como lo hice y pues me siento agradecido por haber pasado por todo ese proceso. Y ya para finalizar, ¿qué otro consejo le darías o qué tip le darías aparte de aprender inglés y saber Excel? Un clásico. Un clásico, sí es. Otro consejo que yo les daría, bueno, la verdad es de que busquen ahora sí que desenvolverse en un trabajo. Primero que nada que ustedes sepan en qué son buenos o qué les llama la atención, por ejemplo, recursos humanos, finanzas, ingeniería, y
que en base a esa área, a ese departamento, ustedes vayan buscando trabajos relacionados. A lo mejor no como tal van a pedir un trabajo, por ejemplo, no sé, de senior, pero puede ser un trabajo de capturista en ingeniería, un ejemplo, capturista en finanzas, y ustedes van como que abriendo una noción de cómo va a ser ese trabajo y si realmente es lo que ustedes quieren, porque también a veces pasa de que cuando a veces se gradúan o ya están en los últimos cuatrimestres o semestres, no les gusta su carrera y terminan como que renunciando a ello, que no está mal, ¿verdad? Porque pues también es ahora sí que hacer lo que tu corazón te diga o como tú te sientas a gusto, pero sí. Sí, o sea, hacer algo que te guste, ¿no? Y también creo que un consejo súper importante, hagan prácticas, chavos, porque Sí. luego las andan pagando y al final, ya cuando vas a pedir trabajo, pues no hiciste prácticas, pues no tienes la noción que a lo mejor algunas empresas te piden, que para eso son algunas prácticas, y pues obviamente pues, no te dan la oportunidad, ¿no? O sea, también uno debe De poner de su parte. de poner Sí. de su parte, ¿no? Te agradezco mucho, Melanie. Espero que les guste mucho este episodio y pues espero volverte a tener como invitada en el futuro. Muchísimas gracias por la invitación, me encantó este episodio, la verdad, y platicar con Diego siempre es un honor compartir